Buenos días. Muchas gracias a las autoridades por la invitación, pero particularmente a ustedes que han decidido participar de esta jornada, a los compañeros de ARBA, y sé que tenemos un escenario en el cual nos vamos a encontrar con abogados mayoritariamente, pero también tenemos contadores. Creo que la idea nuestra un poco es contar el agente de recaudación desde la parte tributaria, pero me parece que la doctora Falvo ha dado en el clavo con el tema de que vamos a intentar de que esto sea sencillo, Es decir, para que todos podamos, como charlábamos también recién con la doctora Huergo, empezar a recorrer un camino, en todo caso, sobre bases que intentemos sean sólidas y que nos van a permitir seguir sumando y creciendo en lo que es la temática de la ley penal tributaria específicamente. Yo, con Ángel acá decidimos primero hacer un esquema de situación de contexto, ¿verdad? Muy breve, por cierto, pero en la provincia de Buenos Aires, en lo que se trata o lo que es referencia a los regímenes generales de retención o percepción, fíjense que estos fueron establecidos a partir del año 1995 y a partir del año 1996. El de percepción en el año 95 y el de retención en el año 96. Fíjense que todo trae sus cuestiones, yo lo puse ahí en una forma un poco caprichosa. Régimen general de retención, la disposición normativa en 3 meses se cambió ya el primer régimen de retención en forma completa. ¿Esto a qué obedece? Obedeció a cuestiones que hacen con la implementación de estos sistemas, que fue la provincia de Buenos Aires en estos años la pionera, la primera provincia en establecer regímenes de retención y percepción. Los contadores presentes, que seguramente lo saben mejor que yo, pero hoy estamos con los eternos problemas de la multiplicidad de sistemas, de regímenes de retención y percepción. Pero lo cierto es que fue la provincia de Buenos Aires la primera que lo estableció, por cierto, que es relacionado con el impuesto sobre los ingresos brutos. Los regímenes de percepción especiales y obviamente algunos que también ustedes conocerán, como el tema de los escribanos, por ejemplo, ya vienen de varios años anteriores. Pero acá se generalizó un sistema de retención y percepción para el impuesto sobre los ingresos brutos. Nosotros, y acá me sale la parte académica, me parece que estas cuestiones siempre las tenemos que entender desde las finanzas públicas. Porque si no entendemos que para qué está el Estado, para qué son los recursos y cómo lo debe aplicar a sus gastos, todo se nos complica más. Entonces, más allá de los que eventualmente administren estos recursos y cómo se decidan los gastos, estas cuestiones hay que enmarcarlas en la necesidad que tiene el Estado de obtener ingresos para aplicarlos a atender las necesidades públicas. Mal que mal, todos nosotros somos beneficiarios, ¿verdad?, de esa actividad a raíz de la contraprestación laboral que prestamos. Por lo tanto, a mí me parece que esto siempre es básico. Y cuando uno habla del tema y habla de regímenes de recaudación, cuando las palabras son claras, ¿para qué las vamos a complicar? Régimen de recaudación, ¿para qué está? Para recaudar. Nunca debemos olvidarnos que el impuesto tiene una primera finalidad o fin fiscal que es simple y sencillamente acercar los ingresos al Estado. Muchas veces al Estado se les pide más, al impuesto se les pide más de lo que realmente el impuesto es. Esto no implica que el impuesto deba o no pueda tener, de hecho tiene finalidades extrafiscales, pero su primer fin fiscal es nada más que ese, acercar recursos al Estado. Ustedes saben, vieron, es común, cualquier reclamo corporativo, lo primero que se solicita, ¿qué es? Bajen impuestos, déjenme en exento. Está bien, eso existe, es una finalidad extrafiscal, pero no nos olvidemos nunca de la finalidad fiscal. Por cierto, obviedad dentro de la ley de los parámetros constitucionales y normativos que nos rigen. Pero bueno, volviendo a este tema, la primera idea era un poco decirles esto, y si ustedes se fijan,
uno que ya tiene varios años. Si recuerda, la vieja ley penal tributaria, la 23771, que rigió, si no me falla la memoria, del año 90 al 97, fíjense que en esa época no tenemos antecedentes de circunstancias referidas con los regímenes generales. ¿Por qué? Porque eran recién implementados, eran nuevos. En esa época, los caballitos de batalla de las denuncias de la de la vieja y querida Dirección Provincial de Rentas eran regímenes de recaudación, pero ¿para quién? Para escribanos, que ya era anterior. Entonces el escribano, con los protocolos, allanamientos, con mayor o menor suerte, se llevaron adelante algunos procedimientos y bueno, ahí quedaba demostrada la maniobra, el ilícito y se generaba la denuncia. Pero el único otro supuesto, no sé, por ahí Ángel, habría alguno más que vos te acuerdes, pero yo recordaba el otro gran caballito de batalla de la época 90-97 fueron los sellos apócrifos, los sellos truchos, que era una cuestión que en esa época con muchas menos variantes de seguridad, a la que tenemos hoy con el código de barras, permitía una adulteración bastante, si ustedes quieren, permítame, sencilla. Les voy a contar una anécdota del trabajo, de la experiencia laboral. No me acuerdo exactamente la fecha, pero cuando se presentó en Rentas el sistema Spot, que era un sistema de pago más evolucionado, a la semana teníamos en la mano un Spot trucho. Estas cosas ocurren, estas cosas pasan, y ustedes, los que están en materia penal, lo saben mucho más que yo. O sea, son cuestiones que realmente se encuentra uno en su experiencia. Entonces, fíjense, retomando, tenemos aquí, esta era la idea del contexto de cuándo empezaron estos regímenes. No, una anécdota histórica también para agregar al contexto que nos cuenta Carlos. La Dirección Provincial de Rentas por aquel entonces no daba curso a ninguna demanda de repetición, y esto era formalmente establecido por regulaciones internas, sin antes preguntarle al Banco de la Provincia de Buenos Aires si el pago que se alegaba como indebido sin causa era verdadero. Primero se certificaba la validez del pago, la existencia del pago vía bancaria, y recién ahí se comenzaba a tratar la demanda de repetición. A ese nivel se había llegado de sospecha, ¿no? Y recuerdo un pago spot que vi al poco tiempo de su instalación, el ticket que todos conocemos después de la lectura del código de barra, que decía impuesto inmobiliario con B corta. Lo demás estaba perfecto. Para sumar un elemento más que no me vino a la cabeza, nosotros, ustedes se imaginarán que por trabajo profesional somos gente muy desconfiada, ¿no? Eso creo que queda claro. Y en este contexto, en la certificación, hay sectores que uno ya tiene identificados como que son sectores de muy difícil cobrabilidad. Ante un caso puntual de una empresa que era de un sector de muy difícil cobrabilidad histórica y general, me aparece en un expediente un pago por, supongamos, no me acuerdo la cifra exacta, pero como si fueran hoy 7, 8 millones de pesos. Obviamente, ¿qué hago? Lo que dice Ángel, lo mandamos a certificar al banco. Ya le pedimos, mejor dicho, al contribuyente que lo certificara. Me aparece una certificación bancaria con el sello, ¿no?, del Banco Provincia, un gerente de Lanús, y de un banco de la sucursal del Banco Provincia de Lanús. Ahí fíjese hasta qué punto, digo, yo no creo que esto hayan pagado, los sistemas no eran como hoy, que se podían ver los pagos, todo mucho más complicado, obviamente el pago no lo estábamos mirando, no lo estábamos viendo a esa altura. Tuvimos que hacer nosotros, a través de Casa Central, la diligencia particular, y el resultado fue que era trucho, no solamente el pago, sino la certificación, que incluía el sellito con el nombre del gerente del Banco Provincia de Lanús. Así que, en ese contexto, pero bueno, sí, es cierto, se mandaba todo a certificar. Bueno, esa fue la primera idea más o menos como para ponernos, sin entrar todavía en el tema en particular, pero nuevamente nos parecía importante el tema de ver en qué lugar estamos hoy desde el punto de vista recaudatorio. Reitero, si el fin fiscal es obtener ingresos y nosotros trabajamos en la agencia de recaudación estamos para eso, para recaudar impuestos. Entonces,
Fíjense, tomé dos puntas porque son los últimos años que están con la información oficial del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires durante el año 2013 recaudó 67 mil millones de pesos, un poco más. Ahora fíjense, cuando voy a ver la variante de los diferentes impuestos, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que casi 50 mil millones de esos 67 mil provienen del impuesto sobre los ingresos brutos. Todo lo demás acompaña. Inmobiliario, automotor, transmisión gratuita, sellos, el Fondo Provincial para la Vivienda, contribución de energía y planes de pago. ¿De qué entonces tiene la provincia su mayor entidad recaudatoria? Pues bien, en ingresos brutos. Y esto también lo señalo, porque sin perjuicio, también lo charlamos, obviamente ante un ilícito penal y obviamente hay que ir a todos una vez que uno encuentre el indicio, pero fíjense, las maniobras que puede hacer hoy un escribano en términos monetarios, y como vamos a ver después, son infinitamente menores a la que la agencia puede encontrar en esta materia. Obviamente que tomé la otra punta, que es el año 99, para hacer un comparativo, 4.128 millones tenía de recaudación la provincia de Buenos Aires, 2.100 era de ingresos brutos. A ver, en esta época, en el año 99, del total de la recaudación provincial, ingresos brutos representaba el 50%. Hoy, del total de la recaudación de la provincia, representa el 75%. Ese es el crecimiento del impuesto a los ingresos brutos. Yo sé que esto a veces por ahí, por eso también lo traemos, para ponernos en contexto, porque digo, en definitiva, uno siempre por una cuestión de cercanía, dice, el inmobiliario, el auto. Desde el punto de vista recaudatorio, lo que va entrando todos los días como finalidad básica de ingresos, como concepto de ingresos, es y seguirá siendo el impuesto sobre los ingresos brutos. Ahora fíjense qué interesante con la herramienta de la recaudación. Acuérdense que les dije 95, 96 empezaron los regímenes generales. Fíjense hoy, de esos 50.000 millones que recaudó la provincia en el año 2013 de ingresos brutos, de esos 50.000 millones, 40.000, esta columnita larga, nos las acercan los agentes de recaudación en todas sus variables. Impuesto descentralizado, que están determinados aspectos de ingresos brutos que están descentralizados en municipios, el centralizado mensual, que también es una cuestión donde, más allá de cuestiones técnicas o internas, digo, el mensual centralizado es el contribuyente puro de la provincia que paga todos los meses, ese es el centralizado. El de convenio, que esto es lo llamativo, porque un sujeto de convenio multilateral es un sujeto que ejerce la actividad de ingresos brutos en diversas jurisdicciones, en más de una jurisdicción. Por definición, acá están todos los contribuyentes grandes, los que ejercen la actividad en más de una jurisdicción. Acá están todos los grandes. Pero fíjense de dónde proviene la mayor recaudación. Está claro, y lo vamos a corroborar ahora cuando comparemos con el 99, que estos regímenes han crecido mucho. Y que los agentes de convenio eran, ya lo vamos a ver, los que antes acercaban la mayor cantidad de ingresos a la provincia. Acá siempre tenemos que tener presente una cuestión. El impuesto sobre los ingresos brutos es autodeclarado. Y esta obviedad hace que no es igual a otro tipo de deudas, porque acá el propio deudor se está cuantificando su obligación, teniendo la administración, obviamente, la facultad de ir a verificarlos, pero como ustedes se imaginarán, es imposible ir a verificar a todos los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay inscripto 1.600.000, más o menos 600.000 contribuyentes.
Así se conforma hoy por hoy. Por eso, la verdad que nos parecía interesante cuando veíamos estas cuestiones, para que vean sobre qué segmento estamos actuando. Estamos actuando sobre un segmento realmente importante de la recaudación. Y esto queda en principio confirmado, o queda confirmado para mí, leal saber y entender, cuando tomo la punta del año 99. Fíjense la recaudación, los 2.100 millones de ingresos brutos del año 99. Esta era la influencia del ingreso bruto descentralizado, del centralizado, esta es la de agentes, y aquí estaba la mayor suma dineraria a ingresarle a la provincia de Buenos Aires. ¿A través de quiénes? A través de los sujetos de convenio multilateral. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo ha cambiado del 99 al 2013? Ha bajado, mejor dicho, ha subido la influencia de los regímenes generales de retención y percepción. Que reitero, son eso, son regímenes de recaudación. Héctor Belisario Villegas, que escribió un libro específico, la última edición que tengo registrada del año 76, de Agente de Retención y Percepción, señala en esa obra diferentes aspectos positivos y negativos, que por cierto, esto no quiere decir que los sistemas todos funcionan exactamente bien, que a veces no hay multiplicidad, ¿verdad? Esto es una temática que puede ocurrir. Pero digo, siempre recuerdo una de las cuestiones a favor de los regímenes de recaudación que menciona Villegas, cuando dice el efecto psicológico, ¿no? Que es precisamente cuando, por ejemplo, nuestro empleador nos retiene los aportes o nos retiene una parte de ganancias. La verdad que más allá de algunos comentarios que no vienen al caso que podemos hacer, lo cierto es que cuando te recibimos la plata, lo que cobramos es nuestro neto. ¿Y qué pasó en el medio? Alguien ya me lo sacó. Si no existiera la agente de retención, yo tendría que ir voluntariamente a pagarlo. Recibiría mi bruto, tendría que ir a pagar la caja, los aportes, tendría que ir a pagar ingresos brutos, tendría que ir a pagar ganancias. ¿Se entiende? Entonces, Villegas decía, esto tiene un efecto psicológico. Uno no cuenta con esos dinero. Claro, estoy hablando de una obra, reitero, año 76, hoy las cosas han cambiado. Pero bueno, un poco para ponerlo en contexto, porque así ya lo dejo con Ángel, pero en definitiva, tengamos presente siempre esto. Es un impuesto autodeclarado y lo que se retiene, pero sobre todo lo que se percibe, es un pago a cuenta. En la administración siempre estamos con esta cuestión, porque muchas veces, y reitero, los contadores lo saben mejor que yo, pero digo, bueno, pero me retienen mucho porque la tarjeta de crédito, de débito, de esto, del otro. Ojo, ojo, porque si es pago a cuenta, primero tengo que tener la base imponible bien declarada. Y si es un sistema de autodeclaración, ¿me explico? Que me está cuantificando es el contribuyente. Nosotros tenemos que ir a verificarlo. Y nunca hay dos realidades, porque es muy diferente, como ustedes imaginarán, a lo mejor la carga de un sistema de recaudación sobre un sector bancarizado o con alta cantidad de ventas a través de tarjeta de débito o crédito, que otro que no tiene operaciones con tarjeta de crédito y débito, ¿verdad? Acá siempre hay muchas leyendas, hay muchos mitos. Reitero, el sistema no es perfecto, pero en este contexto es que la importancia que hoy tiene el sistema de agente de recaudación en materia tributaria para la provincia es innegable y notoria. Bueno, muy bien. Yo hago un pequeño paréntesis como para compartir con ustedes algunas pequeñas cuestiones preliminares. En primer lugar, agradecer profundamente el permitírseme compartir con ustedes la jornada de hoy, porque realmente, y lo hemos charlado antes que comenzaran, me parece que es una instancia que, al menos como puntapié inicial, se está dando y que es de fundamental importancia para el desarrollo de esta enorme herramienta que es el régimen penal tributario para la provincia de Buenos Aires. Y obviamente por una cuestión de incumbencias y de especificaciones y especializaciones, se ha generado esta dogmática penal específica que unió dos mundos. Como decía el doctor Budassi, yo no soy penalista, pero estoy casado con
con lo cual el derecho penal me da como escalofríos, por más de un motivo. Más de una vez me han contado causas durante la cena que me han dejado, sí, me han dejado impresionado. Pero lo cierto es que poder compartir la información que desde lo tributario se tiene con la gente que trabaja en la justicia, y lo digo esto con cierta esperanza de que esto sea global, que no solamente involucre a la gente de la Procuración, sino a la justicia en general. Y por otro lado, nutrirse la gente de ARBA de los aspectos básicos, aunque sea, del derecho penal, sobre todo en lo que hace al tratamiento de la prueba y a cómo pueden manejar la prueba, sobre todo en instancias de fiscalización, cuando pueden empezar a surgir cuestiones que puedan estar vinculadas con ilícitos, me parece que es de fundamental importancia. Y esta primera jornada realmente me parece muy productiva y espero que sirva lo que podamos aportar desde este lugar. En ese contexto también me parece importante recordar que existen, sobre todas las cuestiones tributarias que podemos estar charlando en el día de hoy, frondosísima jurisprudencia administrativa. No solamente desde el punto de vista de informes y dictámenes, sino además de muchísimas reglamentaciones, resoluciones normativas de ARBA o disposiciones normativas, como se llamaban antes, y además una legislación que, por el dinamismo que tiene, es muy importante tenerla actualizada. Toda esa información está muy disponible en la web de ARBA, y me parece que un dato interesante, sobre todo para los que están en el interior. En el www.arba.gov.ar hay un micrositio, como me enseñaron hace poco, un link que se llama Centro de Documentación Jurídica, y ahí pueden acceder a la versión actualizada del Código Fiscal con sus textos anteriores, pueden acceder a la versión actualizada minuto a minuto de la disposición normativa 1 del 2004, que es la gran reglamentación de ARBA que regula, entre otras cuestiones, todo lo que hace, o la gran mayoría de lo que hace a los regímenes de recaudación, especiales y generales, y a toda la jurisprudencia administrativa del organismo, tanto de rentas como de ARBA, que hace a los llamados informes o consultas que se han ido dando a lo largo del tiempo. Y paralelamente hay un departamento en ARBA que atiende este tipo de consultas respecto a antecedentes, no que contesta consultas o elabora respuestas a consultas, sino que realiza búsquedas sobre antecedentes análogos a la situación por la que se plantea esa consulta y los remite, hasta puede ser vía mail, para los que están en el interior vuelvo, que es DIT, Departamento de Información Técnica o Tributaria, dit@arba.gov.ar. Y un teléfono, ya que estamos, 429-4466, llame ya. Hace 6 meses, no más, se planteó un gran revuelo en la Argentina porque salió un documento de la Iglesia que hablaba del cáncer de la corrupción. A mí me indignó muchísimo el tratamiento que tuvo ese documento, no por no coincidir con lo que planteaba, al contrario, sino porque unívocamente la cuestión se derivó al debate sobre la corrupción pública, que sin lugar a dudas es un gran problema que tenemos los argentinos y sobre el que tenemos que trabajar mucho, tanto de la función pública, los que estamos en la función pública, como los que no lo están. Pero lo cierto es que el documento de la Iglesia, más allá de cómo se le trató mediáticamente, hablaba del cáncer en la sociedad argentina, de la corrupción pública y de la corrupción privada. La corrupción privada se soslayó totalmente en el debate. No se habló de la corrupción privada. En la Argentina, en el año 2014, y esto yo hago mal, pero bueno, cierta indignación de aquel momento me llevó a hacer lo que un abogado no tiene que hacer, que es números. Pero de tanto trabajar con licenciados en economía y contadores, uno por ahí tiene algún dato. En la Argentina, en 2014, en los distintos niveles de gobierno, se van a recaudar 1.200.000 pesos. Con B, 1.200.000 millones de pesos. Los estudios sobre evasión son distintos, enfocan distintas realidades, concluyen
de manera distinta, pero dan entre un 40 y un 60% de evasión promedio en los distintos sistemas de gobierno en la Argentina. Obviamente ahí tendremos un sector que está totalmente en la informalidad económica, gran parte de la corrupción privada en la Argentina, el informalismo, la informalidad económica, estar por fuera del sistema, sobre lo cual deben trabajar las administraciones tributarias, sin duda. Tendremos un sector que va a estar alcanzado por la punibilidad de las sanciones pecuniarias que establece la Ley 11.683 en Nación, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, las multas. Y tendremos un sector punible a través del régimen penal tributario, sin dudas. Pero en todos los casos estamos hablando de entre 500.000 y 700.000 millones de pesos que se van a evadir este año en la Argentina. Digo porque a veces los números nos traen una idea bastante concreta de lo que hablamos, sobre todo cuando el bien jurídico tutelado, aquí es la hacienda pública, como bien decía Carlos, como bien decía Budassi, no estamos hablando de números vinculados al citoplasma o a la cantidad de células madres, estamos hablando, que tendrá su importancia por supuesto, acá estamos hablando de la educación pública, de la seguridad, estamos hablando de la salud pública y además de nuestros sueldos también, por supuesto, pero de todos los servicios, de la redistribución del ingreso y de todos los servicios que presta el Estado. Yo sé que en el día a día esto por ahí se nos escapa, en el trabajo cotidiano esto se nos escapa, pero cuando estamos hablando de estos temas tenemos que tenerlo bien presente, que sobre esto es que trabajamos cuando perseguimos a la evasión, en sus distintas manifestaciones, en sus distintas exteriorizaciones. Y sobre todo, si tomamos en cuenta la importancia recaudatoria que nos acaba de detallar Carlos, de los agentes de recaudación en la provincia de Buenos Aires concretamente. Ahora, ¿qué es un agente de recaudación? Además de ser un sujeto perseguible. Hay una relación jurídica tributaria que nace del poder tributario del Estado, esa facultad jurídica que tiene el Estado de dictar leyes que establezcan tributos. Como sujeto activo de la misma, tiene esa potestad originaria en el caso de nación y provincias que lo lleva a dictar normas que alcanzan en primer lugar a un primer sujeto pasivo, que es el contribuyente. Aquel sujeto que verifica en los hechos, y acá hay un cierto paralelo con el derecho penal, hay una descripción abstracta que realiza el legislador de un hecho, de una situación, y hay un sujeto que en la realidad verifica esa situación o ese hecho, ese conjunto de hechos, y hace nacer como consecuencia jurídica de su accionar la obligación tributaria, la obligación de pago del impuesto. Este primer sujeto pasivo, contribuyente, algunos le endilgan la necesidad de contar con capacidad contributiva, esto es, con aptitud económica para contribuir a los gastos del Estado mediante el pago de ese impuesto. Pero no más, no se exige más que verificar el hecho imponible para ser contribuyente de un impuesto, para ser sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, para ser sujeto de derecho tributario. En este punto, vuelvo a abrir paréntesis. Ya casi no se discute sobre la autonomía del derecho tributario. Casi todo el mundo la acepta como rama autónoma del derecho. Sin embargo, al momento de echar mano a institutos que son propios o característicos del derecho tributario, todos empezamos a dudar y empezamos a tratar de echar mano a institutos que son de ramas jurídicas más familiares, el derecho penal, el derecho civil. El contribuyente como sujeto de derecho tributario no requiere capacidad jurídica de derecho privado. Un menor, un incapaz, una UTE, una sociedad irregular o de hecho, una sucesión, un condominio, un fideicomiso, una fundación, una cooperativa, pueden ser contribuyentes, pueden ser sujetos de derecho obligados al pago de un impuesto en la medida que verifiquen el hecho imponible, la descripción que realiza el legislador. El Estado mismo y sus empresas, grandes dolores de cabeza da esto,
pero pueden llegar a ser contribuyentes de un impuesto más allá del régimen de exenciones que después pueda establecerse. Pero van a estar alcanzados por la norma tributaria, por la obligación tributaria. Esto lleva a la necesidad de generar un segundo sujeto pasivo de esta relación jurídica tributaria. ¿Con qué fin? Con el único fin, con el tributario fin, de asegurar la recaudación. Y ahí nacen los llamados responsables por deuda ajena, los llamados responsables solidarios, obviamente enumerados por la ley. Y vamos a encontrar un primer grupo de responsables solidarios que tienen en común una determinada relación de carácter jurídico, de carácter económico con el contribuyente, que el legislador la ha identificado por el lado de la administración de sus bienes. Es gente que por mandato legal o convencional administra o dispone de los bienes de los contribuyentes. Y así el tutor del menor, el curador del incapaz, el directorio de la sociedad anónima, el socio gerente de la SRL, el administrador de una sucesión, el síndico de una quiebra, un administrador convencional de cualquier emprendimiento, van a ser designados por las normas tributarias como responsables solidarios. Esto implica que coexistirán dos vínculos obligacionales, siempre con un mismo sujeto activo, el Estado en este caso, el contribuyente con su vínculo obligacional, nacido por haber verificado el hecho imponible, y el responsable solidario con su vínculo obligacional, nacido de la ley para asegurar la recaudación, teniendo en cuenta el legislador esa función de administración. Tenemos para una jornada para discutir y debatir sobre estas cuestiones que en los últimos días o en los últimos meses ha generado una polémica aparte. Pero lo cierto es que la interrelación que van a tener estas dos situaciones jurídicas es que el que pague desobliga al otro, pero siguen manteniéndose como vínculos independientes uno del otro hasta tanto eso suceda. El responsable solidario tiene entre sus funciones de administración la de pagarle los impuestos en la misma forma y condiciones que rige para el contribuyente. Si así no lo hace, la ley, el Estado a través de la ley, genera la posibilidad de ir a cobrarle a él bajo ciertas condiciones, bajo ciertas situaciones. Ahí es donde hay gente que echa mano a cierta idea represiva, dice esto es medio como de derecho penal, porque si el tipo incumple con sus funciones de administrar, se lo reprime cobrándole el impuesto. Es un instituto de derecho tributario, esto es una opinión personal, por supuesto, no de derecho penal, no es un fiador o garante del derecho privado, no es una cuestión convencional, no es renunciable, es responsable solidario por ley y por base tributaria, digamos, para asegurar la recaudación. Esto aparece en el Código Fiscal en el artículo 21. Y a continuación, en la misma enumeración de solidarios que realiza el artículo 21, aparece en el inciso cuarto, por primera vez mencionados los agentes de recaudación, como otros responsables solidarios de la deuda de los contribuyentes. Aquí lo que cambia es el fundamento, no la fuente es legal. No la finalidad, como bien decía Carlos, es recaudatoria. Lo que cambia es lo que considera el legislador para endilgarle esa responsabilidad por deuda ajena al agente de recaudación. Ya no es la función de administración de los bienes de los contribuyentes, sino que es cierta vinculación jurídica, económica o comercial, más que nada cuando hablamos de agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, en relación al contribuyente. Hay cierta cuestión debatible acá, porque ese inciso cuarto del artículo 21 habla del agente que no retiene o no percibe, que no recauda en líneas generales, o aquel que recauda y no deposita. Y en ambas situaciones lo coloca como responsable solidario. Esto es la idea de los dos vínculos obligacionales coexistentes. Y esto no es particularmente así.
La solidaridad del agente de recaudación se da en la medida que no recauda, teniendo la obligación legal de hacerlo. Al no recaudar, subsisten ambos vínculos obligacionales. El Estado puede reclamarle el impuesto al contribuyente y al agente de recaudación, obviamente en la porción que debió recaudar. Y el primero que pague extinguirá la obligación del otro. Por supuesto, para esta es la finalidad de los regímenes de recaudación, lo más probable es que se fiscalice al agente y no al contribuyente, pero pueden suceder las dos cosas aún en simultáneo. La otra situación se da cuando el agente de recaudación cumple con esa primer obligación, con esa primer manda o con esa primera etapa de su única obligación, que es recaudar. Recauda del contribuyente la porción de impuestos y automáticamente con esto desobliga a ese contribuyente del pago de esa obligación. Ya el contribuyente no va a poder ser perseguido por el Estado y queda como único obligado al pago el agente de recaudación, quien tiene la obligación legal de depositar dentro de los vencimientos generales dispuestos al efecto. Si así no lo hace, es ahí donde, bajo ciertos condicionamientos, se tipifica la figura del artículo 6º de la Ley Penal Tributaria. Previamente se tipifica la defraudación fiscal del artículo 62, inciso B del Código Fiscal, con sus particularidades y obviamente con la prejudicialidad. No quiero avanzar en un terreno que va a ser objeto de análisis más adelante. Pero digo, acá tenemos esta primer previsión, yo creo que con algún vericueto, que es el tema de la sustitución que ejerce el agente al momento de recaudar. Ya no es responsable solidario, ya queda como único obligado al pago de ese impuesto. Y se habla por primera vez en el Código, en el artículo 21. De ahí saltamos al capítulo del pago. Artículos 94 y 95 del Código Fiscal. ¿Es casual esto? No. Como bien nos decía Carlos, las recaudaciones de los agentes implican para los contribuyentes retenidos o percibidos pagos a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. Y acá también viene necesario aclarar una cuestión. El impuesto sobre los ingresos brutos no es un impuesto instantáneo. Si bien hay ciertas particularidades y ciertos usos y costumbres que plantean el debate, y yo creo que al futuro se va a seguir debatiendo, lo cierto es que por ahora el régimen legal de la provincia de Buenos Aires impone que el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto de ejercicio anual, de periodo anual. El hecho imponible comienza a nacer el 1 de enero y termina de nacer el 31 de diciembre. Con lo cual, la obligación tributaria anual recién se va a conocer a fines del ejercicio. Y mientras tanto, el legislador exige el pago de anticipos mensuales, hoy en día, y además establece el régimen de recaudación para que los contribuyentes vayan arrimando parte, con carácter de pago a cuenta, parte de su impuesto sobre los ingresos brutos anual, a cuenta de lo que en definitiva resultará siendo. No hablamos de pagos definitivos, por ende no hablaríamos en principio de derechos adquiridos. Esto es importante tenerlo presente por el funcionamiento en sí de los regímenes de recaudación. Son pagos a cuenta de una obligación definitiva. Ya vamos a ver cierta problemática que genera esto y la generalización que nos marcaba Carlos de los regímenes, que corre paralelo a esta cuestión que les estoy planteando. Pero es casi el fundamento básico de la juridicidad de estos regímenes, el carácter de pago a cuenta y el carácter anual, periódico de ejercicio del impuesto sobre los ingresos brutos. Y hay dos clases principales de agentes de recaudación. Se nos habla de agentes de retención y se nos habla de agentes de percepción. Esto trae aparejado
muchísimas confusiones, es difícil en algunos casos, cuando salimos del impuesto sobre los ingresos brutos, sobre todo, discriminar. Ahora, más allá de entender el funcionamiento, hay que aclarar también una cuestión. El régimen punitivo, en general el régimen ante el incumplimiento de los agentes, es absolutamente análogo en el caso de los agentes de retención que de los agentes de percepción. Existe un plexo normativo reglamentario enorme que es común a ambos regímenes. Si bien puede haber alguna diferencia en cuanto a la tipificación por la efectiva recaudación, esto ya lo vamos a ver también, pero lo cierto es que en líneas generales es una cuestión más bien de conceptualización. El agente de retención es cliente del contribuyente. Decíamos que lo que toma en cuenta el legislador para generar esta naturaleza de sujeto pasivo, de responsable por deuda ajena, es el vínculo comercial, en el caso de ingresos brutos, que el contribuyente tiene con el agente. En este caso, el agente es cliente del contribuyente, con lo cual, cuando le va a pagar por el bien que le vendió, por el servicio que le prestó o por la obra que le realizó, le retiene una porción fijada por ley en cuanto al tratamiento alicuotario, fijado por vía reglamentación, perdón, en cuanto al tratamiento alicuotario, en concepto de impuestos sobre los ingresos brutos del contribuyente. La característica acá es que el hecho imponible, el ejercicio habitual y a título oneroso que implica el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, fue puesto de manifiesto ante la gente por parte del contribuyente, quien le vendió, le prestó un servicio o le realizó una obra. Esto va a ser importante para quienes atacan la legalidad de estos regímenes, debate que todavía está abierto, si bien no ha merecido objeciones, al menos de la alta jurisprudencia. El agente de percepción, en cambio, es proveedor del contribuyente. Le presta un servicio, le vende un bien o le realiza una obra. Y cuando le cobra el precio por ese bien, ese servicio o esa obra, le adiciona al precio el monto de impuesto que establece la reglamentación. En este caso, el monto de impuesto sobre los ingresos brutos. Y obviamente el precio se ve aumentado por esa adición, por esa percepción del monto de impuesto. Aquí, ese hecho imponible no se evidenció. El chacarero está comprando insumos, está comprando fertilizantes para utilizar en sus campos. ¿Se entiende? No está ejerciendo una actividad habitual y a título oneroso ante el agente de percepción. Está comprando insumos para después ejercer su actividad en el campo. Esto ha servido de base para alguna parte de la doctrina para atacar la legalidad o la constitucionalidad de los regímenes de percepción, en tanto no podría hacerse una delegación legislativa, en este caso en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, para regular estos regímenes, al no darse una evidencia del hecho imponible, ni tampoco de la cuantía del impuesto involucrado en esa operación. Este es un planteo que viene de la doctrina, se ha realizado judicialmente, pero no ha tenido, al menos hasta ahora, acogida, al menos por tribunales de segunda o de más alta instancia. Bueno. Perdóname, sí. A ver, fíjense que incluso el porcentaje que se detrae de percepción es sobre el monto de la compra. Es decir, que luego ese sujeto le va a agregar su utilidad, ¿verdad? Y, en definitiva, esa va a ser la base imponible del impuesto. Es un porcentaje, más allá de las cuestiones jurídicas que bien plantea Ángel, digo que es sobre el valor de compra. Luego de eso, cada uno le sumará su utilidad, reitero, y lo venderá. Y la base imponible será esa. Esperemos que siga así, dada la importancia recaudatoria de estos regímenes, ¿no? Que a nadie se le ocurra pensar lo contrario. Y por último, ya para ir al break, que me ponen acá, me han avisado que quedaban 5,
los artículos 202 y 203, ya regulando el impuesto sobre los ingresos brutos en particular, nos habla de las distintas empresas y entes que pueden asumir la calidad de agentes de retención o agentes de percepción de este impuesto. Y nos van introduciendo a lo que, digamos, va a ser una de las características para asumir esta calidad, que es la territorialidad. Esto es, estar afincado en la provincia de Buenos Aires, directa o indirectamente, como vamos a ver después del break. Por lo demás, también se han generado, yo les hablé del artículo 94 y 95 y no les hablé del 95, se han generado sistemas especiales de retención, sobre todo, que tiene que ver en el artículo 94, segundo párrafo, con un régimen que todavía no se ha aplicado, pero que está previsto por la ley, que es siempre la delegación en ARBA para regular un régimen de autorretención. Esto tiene algún antecedente a nivel nacional, nunca se aplicó a nivel provincial, que el propio contribuyente se autorretenga impuestos, con las penalidades ante el incumplimiento que le cabrían a un agente de recaudación. Y el artículo 95, también una medida que ha generado su polémica, que son los llamados embargos de derecho de crédito. Se lo faculta a la autoridad de aplicación, a la agencia de recaudación, a regular un sistema por el cual se establezcan agentes de retención que tengan algún tipo de vinculación comercial con deudores por deuda firme, dice el artículo, esto es deuda líquida y exigible, y que lleven a obligar a retener el precio a pagarle para satisfacer esa deuda. Esto se ha aplicado, si bien el artículo 95 no destaca y puede ser aplicado prejudicialmente, la agencia de recaudación solamente lo ha reglamentado para aplicarse como medida cautelar en el marco de los procesos de apremio. Y se ha generalizado bajo el nombre de embargos de derecho de crédito. Esto es, cuando un ejecutado, un demandado por deudas, ya en sede judicial, por deudas de tributos provinciales, no necesariamente de ingresos brutos, que va a tratar con clientes, digamos, con proveedores, perdón, cuando ese proveedor le va a cobrar o le va a pagar, está la posibilidad de llegar una medida cautelar, un embargo de ese derecho de crédito que tiene el contribuyente, y el pagador tiene la obligación de retener ese importe y de mantenerlo o depositarlo en una cuenta judicial según el mandato del juez que entienda en el apremio. Bueno, este es un poco el plexo que de manera global rige las delegaciones legales en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para establecer regímenes de recaudación. Seguimos después del break.